Eliminar a los pluris suena como un sueño hecho realidad, pero la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum podría ser una pesadilla antidemocrática que muchos creíamos superada. Quédate y te cuento por qué. Hola amigos, yo soy Karina Almaraz, esto es El Tren del Mame y hoy voy a hablar de la reforma electoral que Claudia Sheinbaum presentó el pasado 4 de marzo, en la cual se incluyen muchos temas y esencialmente nos la han querido vender como una manera de volver más barata la democracia, pero el verdadero meollo del asunto en esta reforma son los pluris. En la reforma se propone que los plurinominales del Senado sean eliminados, que ya no haya pluris en el Senado y que la manera en que se eligen los pluris en la Cámara de Diputados cambie. Pero yo en realidad lo que quiero hacer el día de hoy es hablar de dónde vienen los pluris, por qué existen y por qué tendríamos que defender esa figura. Sí, ya sé que nunca creyeron que esto iba a pasar, pero estoy defendiendo a los pluris. Para empezar, ¿de dónde vienen los pluris? Los pluris nacieron del miedo que tenía el sistema de ser eliminado en una revolución. En México, pues después de 1917, por supuesto que ha habido elecciones todo el tiempo, pero siempre las ganaba el PRI. Y aunque había gente votando por la oposición, nunca eran los suficientes votos como para llegar al Congreso. Este sistema tocó fondo en 1976, y ni siquiera por culpa del PRI, sino del PAN. Ese año, el Partido Acción Nacional no pudo presentar un candidato a la presidencia, y el candidato único fue José López Portillo, candidato del PRI. En ese momento había movimientos sociales, había guerrillas en Guerrero organizadas por Genaro Vázquez, por Lucio Cabañas, había movimientos sindicales, había movimientos estudiantiles y a esto se sumó el enojo social por esta farsa de elección. Aunque usted no lo crea, el régimen entendió que si no abría la válvula, toda esa presión iba a estallar. Así que en 1977, don Jesús Reyes Heroles, que en aquel entonces era el secretario de Gobernación, presentó una reforma electoral llamada la apertura controlada. Entre otras cosas, esta reforma creó el sistema de plurinominales que existe actualmente en México. En aquel entonces únicamente había 100 plurinominales que se elegían por lista nacional. Estas listas nacionales funcionaban exactamente como funcionan ahora. Los partidos presentaban a sus 100 candidatos y les daban un número de diputados equivalente al porcentaje que obtuvieron en la votación. Esto permitió que en lugar de menos de 30 legisladores de oposición hubiera 100. Esto, por supuesto, amigos, cambió por completo la dinámica del Congreso. El Congreso dejó de ser un lugar al que era como una oficialía de partes al que llegaban las iniciativas o las metían los legisladores a partir de acuerdos con el presidente y se votaban a favor y ya. Con la presencia de la oposición en el Congreso empezó a haber debates reales, empezó a haber iniciativas de reforma distintas a las priistas, empezó a haber propuestas de cambios en las votaciones, es decir, esto democratizó al país. Y lo más importante es que entre más legisladores de oposición había, el PRI se veía obligado a negociar, es decir, a vivir una verdadera cultura democrática, y no en un régimen que abusa de su mayoría. Ahora, ¿por qué importan los pluris? Porque corrigen una distorsión brutal. Si únicamente entran las personas que ganaron distritos por mayoría de votos, dejas fuera a millones de personas que eligieron ser representadas por otros partidos, pero no ganaron. En democracia, hasta quienes tienen 10% de los votos deberían de tener representantes que equivalgan al 10% de los votos. Y este ejemplo del 10% no me lo estoy sacando de la manga. Eso le pasó en 2024 a Movimiento Ciudadano, que de hecho aumentó su votación, llegó al 10% y no se refleja en su número de legisladores. ¿Por qué? Porque no ganó distritos. Tiene muchos más votos en números absolutos, pero no están distribuidos distritalmente. Una reforma electoral debería corregir eso y no meter más incentivos para los partidos que ya ganan mayorías. Pero bien usados, hay algo muy importante con los plurinominales. Los pluris permiten que llegue al Congreso gente que no tiene maquinaria electoral. Académicos, activistas, especialistas podrían llegar al Congreso si en las listas nacionales los partidos los propusieran. Y de hecho ya han llegado. Ese fue el caso de Marcela Lagarde. Lagarde fue diputada pluri en 2003, postulada por el PRD. Si ustedes no saben quién es Marcela Lagarde, pues tache. Ella es una antropóloga feminista cuyos estudios permitieron que tuviéramos la palabra feminicidio en México. Como legisladora, ella fue la que tipificó este delito en el país y también impulsó la ley de acceso a una vida libre de violencia. Sin pluris, ella no habría llegado. Sin pluris, el Congreso se vuelve un club de quienes saben ganar elecciones, aunque no sepan legislar. Ahora, otra pregunta. ¿Los pluris tienen problemas
problemas? Muchísimos. Hoy las listas nacionales premian lealtades, haciendo que la figura de los plurinominales sea para personas que son leales al partido y no personas que sean útiles a la sociedad. Casos de esos tenemos por montones, pero para hablar de uno mega emblemático quiero mencionar a Sergio Mayer. Él ganó un distrito en 2018. Compitió en la calle, ganó la votación, pero trabajó muy mal. Su trabajo fue tan malo que la gente ya no lo reeligió en 2021. Y sin embargo, Morena lo regresó al Congreso como pluri en la elección pasada de 2024. Y como todos saben, pidió licencia para irse a estar en la casa de los famosos. Esto no es culpa del mecanismo, es culpa de cómo lo utilizan los políticos. Lo que yo quiero decirles es que sin plurinominales corremos el riesgo de volver a un sistema en el cual el Congreso está lleno de legisladores del partido hegemónico, el partido mayoritario, el partido de Estado. En 1977, el sistema abrió una rendija para que pudiera sobrevivir. Hoy, esta reforma electoral cierra esa rendija por la misma razón. Se espera que la reforma electoral empiece a ser discutida esta semana en el Congreso, pero tenemos que preguntarnos, ¿quién gana poder si se eliminan los plurinominales? Peor aún, ¿para qué quieres un Congreso sin oposición real? Convertir al Congreso en una extensión del Ejecutivo ya no es contrapeso, es trámite. Y todos sabemos que cuando el poder deja de tener límites, la historia no termina bien.